veremos la primera hoja de trabajo del módulo 13, argumentación. Esta es la hoja que debes copiar para responder las respectivas preguntas a través del libro. Recuerda que las respuestas se encuentran en la página que se señala entre paréntesis. Pon pausa y copia estas preguntas. Primeramente nos indica que realices el ejercicio con qué saberes cuento, que está de la página 16 a la 20. Ahora empezamos con la unidad 1, que es argumentar, página 25. Bueno, yo te quiero decir antes que nada que la argumentación se refiere a la defensa de una postura. ¿Qué es esto? Que si tú tienes una forma de pensar, la defiendas, sepas defenderla con razonamiento. Y con razonamiento me refiero a que tengas fundamentos para defender una postura, una forma de pensar, un punto de vista que tengas. Eso es argumentar. A eso se refiere. Aquí tenemos dos respuestas que puedes copiar, pero yo te recomiendo que leas todo este párrafo para que lo logres entender mejor. Entonces, de eso se trata este módulo, de que tú sepas razonar para defender tus puntos de vista. ¿Cuáles son las claves de la argumentación? Página 25. Para que tú puedas llegar a esa defensa de tus posturas, de tu punto de vista, debes de tener lo que es la persuasión, el convencimiento. Bueno, estos dos conceptos van muy de la mano. Persuadir es convencer. Puede que haya una sutil diferencia entre ambos. Y finalmente, demostrar, que es lo que te digo, o sea, que realmente no intentes convencer si tú no tienes fundamentos de por qué dices que algo es de tal o cual manera. Entonces es persuasión, convencimiento y demostración. Igualmente te recomiendo que leas todo el párrafo. Pregunta 3. ¿Qué son las operaciones lógicas? Página 25 y 26. Bueno, las operaciones lógicas son enunciados que harán que tu argumento, que lo que tú dices, sea más razonable, que tenga más credibilidad. A eso se refieren las operaciones lógicas. Y hay 3 tipos de operaciones lógicas, que es la conjunción, 4. La conjunción, la disyunción, negación y conclusión. Con esos elementos, tú podrás hacer tu argumento más verídico, más fuerte. O sea, son formas de hablar, básicamente son formas de hablar. Bueno, yo aquí me di a la tarea de hacer un pequeño cuadro para entenderla de una forma aún muy superficial, porque más adelante se ven más a fondo. Pero bueno, entonces te decía, las operaciones lógicas te van a apoyar en tu argumento para que sea más creíble y para que tú lo puedas defender de una mejor manera. Tenemos la conjunción. ¿Qué es la conjunción? La conjunción te sirve para unir 2 o más partes de una oración, o bien 2 oraciones completas. La conjunción utiliza y, o. Si las mariposas, un ejemplo, ¿no? Perdón. Las mariposas tienen alas y vuelan. En fin, es un ejemplo muy básico, muy sencillo. Obviamente tendremos cuestiones mucho más complicadas para unir. Estos son solo 2 ejemplos de conjunciones. Hay más. Tenemos la disyunción. No sé si alguna vez habrás escuchado la palabra disyuntiva, que tienes que elegir entre una cosa y otra, pero que ambas cosas son de un mismo concepto, de una misma naturaleza. La disyunción es la distinción entre 2 conceptos que están relacionados. Entonces, bueno, estas definiciones no las saqué del libro, yo las investigué. La negación. La negación es cuando se cambia un valor verdadero a falso o viceversa. Si tú dices que algo es verdadero,
y a través del argumento se niega, entonces eso verdadero terminó siendo una negación, o viceversa. Si tú dices que algo es falso y a través de exponer un argumento de ser falso, finalmente se investiga o se concluye como verdadero, pues entonces lo falso fue negado como falso y se convierte en verdadero. Y viceversa, te digo, lo verdadero puede ser negado como verdadero y se convierte a falso. Y finalmente la condicional. Bueno, la condicional es si esto, entonces aquello. Si P, entonces Q. Si hay esto, entonces pasa aquello. Dice, es un concepto que depende de otro, un concepto que depende de otro para tomar su valor de verdadero o falso. ¿Cuál es el objetivo de una argumentación o de la argumentación? Página 26. Pues básicamente, como te lo había comentado, es defender una postura a través de una serie de razonamientos. Ese sería el objetivo. Y antes de que yo te dé las respuestas, yo te sugiero que una vez que hayas copiado, primero tú busques y luego verifiques con lo que yo te digo aquí en el video. ¿Qué es un problema? Tenemos algunas definiciones, pero básicamente tenemos esta que nos dice que es una situación que pide una solución y para cual los involucrados no conocen medios o caminos evidentes para obtenerla. Y abordando la pregunta 6 que nos dice cuáles son los tipos de problemas, pues aquí los tenemos: problemas de razonamiento, problemas de dificultades, problemas de conflictos. Bueno, para no extender tanto, esto es sencillo de entender, te recomiendo que leas detenida y cuidadosamente este párrafo. Y continuando con el tema de los problemas, la pregunta 7 nos dice que desde qué punto de vista puede ser visto o analizado un problema. Bueno, mira, es muy sencillo. Bueno, página 27 y 28, pero yo me voy directo a la respuesta. El problema puede ser visto desde el punto de vista de diferentes campos disciplinares. ¿Qué son los campos disciplinares? Es decir, que puede verse desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, pongamos un problema, o bueno, una situación, a lo mejor no es tanto un problema, pero en lo personal yo pienso que la música es facilitadora del aprendizaje, facilita el aprendizaje. Si se nos educara con música desde que somos niños, el aprendizaje sería más fluido. Bueno, ese es un argumento. Entonces, eso yo lo puedo abordar desde el punto de vista disciplinar, o sea, desde la comunicación, desde la historia, la sociología, la biología, o sea, desde varios puntos de vista. La pregunta 8 que nos dice cómo puedes fundamentar tu punto de vista. Dice, pues es indagar más a fondo y de esa manera podemos dar mejores razones para estar a favor o en contra de algo. O sea, tú debes de lo que te dije al principio, debes de fundamentar lo que dices. Es decir, tener fundamentos, no solamente hablar por hablar. Vuelvo al problema, si yo digo que la música facilita el aprendizaje, pues yo debo de decir en qué me fundamento, en qué me baso para decir esa afirmación. La pregunta 9, ¿cuáles son los factores que intervienen en la argumentación? Página 29 y 30. Bueno, igualmente te recomiendo que primero tú la respondas y posteriormente veas mi respuesta. Y esta es mi respuesta. Hice un cuadro comparativo. Los factores que intervienen es la modalidad, que es la manera en que se va a llevar a cabo la argumentación, si va a ser escrita, si va a ser oral, si va a ser ya preparada o espontánea. Espontánea quiere decir que no está preparada, que lo que se dice en ese momento, lo que se ocurre, lo que se sabe en ese momento de hablar. Enseguida el tema.
es otro factor de la argumentación, o sea, de lo que se va a tratar. En la argumentación generalmente se deben de tratar temas polémicos. Polémico quiere decir que invite a la discusión. Vuelvo a lo mismo, ¿tú crees que la música sea facilitadora del aprendizaje? Bueno, y pues obviamente tiene que haber participantes, emisor y receptor, las personas. Contexto lingüístico, pues es el tipo de lenguaje que se va a emplear en un argumento. No es lo mismo que hables de matemáticas, a que hables de sociología, que hables de cómo empezó a ser, cómo empezó la raza humana, cuál fue su evolución. Son diferentes temas y diferentes lenguajes. La situación física es el ambiente o sitio en donde se desarrolla la argumentación. No es lo mismo que se lleve en una sala de conferencias a que sea una conferencia por internet. Bueno, realiza este cuadro comparativo, hazlo tú y posteriormente ves mi respuesta de la pregunta 11. Esta es mi respuesta. Los tipos de investigación son dos: la investigación de campo y la investigación documental. La investigación de campo se aplica directamente en los lugares en donde quieres investigar algo, o sea, físicamente vas para allá. Dice, se aplica recolectando datos directos de la realidad. Si yo quiero, vuelvo a mi tema, si yo quiero saber si las personas les interesa que haya música en las clases de los niños, voy directamente y hago una encuesta a través de cuestionarios, entrevistas, la misma encuesta, observaciones. Puede ser que yo experimente poniendo música en un salón de clases y observando qué reacción tuvieron los niños. Experimentación. Bueno, hay una película muy famosa que se llama Los hijos de Sánchez y que se trata de un investigador social que se dedica a observar, va directamente a observar la vida de una familia. Bueno, y la investigación documental se efectúa a través de consulta en documentos. No sales a la calle, no sales a la realidad y utilizas pues revistas, libros, periódicos, pero que sean fuentes confiables. Bueno, la 12 es que realices la actividad 7 y la 13 pues que menciones las técnicas de investigación. Igual te invito a que tú primero hagas tu respuesta y después veas la mía. Y mi respuesta es esta: las técnicas de investigación son observación, que mires con atención y examines los detalles de la situación. Definición del tema, obviamente, que es la idea central sobre el cual se va a argumentar. Después es la formulación de hipótesis. Bueno, la hipótesis es proponer una explicación al problema planteado. Pero esa explicación no significa que sea verdadera. Puede ser o no verdadera. Tienes que comprobarlo. O sea, una hipótesis es una explicación, pero todavía no comprobada. Búsqueda de información, contrastación de hipótesis. Bueno, una vez que tú tienes una explicación que aún no has comprobado, tienes que encontrar evidencias en documentos, o sea, o a través de investigación de campo o de investigación documental, para poder afirmar o descartar la hipótesis que ya tenías. Y yo agregué uno más que no viene en el libro, que es la conclusión, por eso aquí le pongo este señalamiento. Este es un agregado mío. La conclusión. Ya una vez que tienes tu hipótesis definida o no, pues bueno, defines el argumento válido en base a la investigación que realizaste. O sea, ya después de toda esta investigación vas a concluir si esa hipótesis que tú tenías era verdadera o no, y vas a concluir por qué. Y finalmente, pues invitarte a que ingreses a la plataforma de Google Classroom
donde podrás ver las siguientes hojas de trabajo de este módulo 13. Gracias por tu atención.